Muy buenas tardes para todos mis compañeros y para el doctor Johnny Sánchez. De conformidad con lo indicado en el curso de Ética, Gestión Humana y Calidad en la Gestión Pública, procedemos a realizar la actividad número 3, consistente en la elaboración de una tertulia que hemos querido desarrollar a manera de conversatorio, donde abordaremos los impactos del fenómeno de la corrupción sobre la gestión pública. Iniciaremos con una contextualización sobre el concepto de gestión pública desde la perspectiva de los principios, valores, detractores. Posteriormente, citaremos algunas de las referencias de las guías citadas en la rúbrica donde mencionan aspectos o temas tratados respecto a la corrupción en la gestión pública. Y finalmente, desarrollaremos los efectos sociales de la corrupción en la gestión pública desde el punto de vista social, económico y político. Yo, Adriana Cardona, me permito iniciar realizando una contextualización en el concepto de gestión pública, donde es preciso realizar una pequeña reseña de qué es la ética, la cual podría indicar que en su sentido estricto es un conjunto de principios, valores, virtudes, los cuales se desarrollan transversalmente en todas las áreas del conocimiento que tienen como objeto la valoración de las reglas sociales vigentes en una sociedad, en donde se destaca la ética de los profesionales como la ética judicial, la cual se podría señalar que la ética de la función judicial señala como códigos éticos que sirven para corregir, evitar o contrarrestar. Por tanto, se puede señalar que la ética no es una fórmula matemática que se da con un aumento de las leyes, se da con la formación de buenos profesionales. Y es por lo que la ética tiene varios principios, como cuáles, como el altruismo, la integralidad, la objetividad, la responsabilidad, la transparencia, la honestidad, el liderazgo. Dentro de la administración y la gestión pública, estos principios son un mecanismo que previenen los actos de corrupción y que permiten a la sociedad civil conocer el funcionamiento interno de las instituciones y cómo se manejan los fondos económicos que éstas reciben. Y es por tanto que se debe indicar que la transparencia hoy en día es considerada una de las principales exigencias de los ciudadanos en relación con los actores políticos, económicos y los funcionarios administrativos. Ahora bien, es de gran desafío para este tema de la transparencia son las políticas anticorrupción. Entre ellas se encuentra un equilibrio entre lo que debe ser informado, lo que puede ser informado, lo que vale la pena informar, lo que se puede o es relevante o irrelevante, y quedaría la duda sobre qué data, qué puede ser relevante para algunos y para otros no. Finalmente, lo que se debe informar son por razones o no y verificar si son por razones de seguridad. Es por eso que lo que busca el gobierno es colaborar y que se involucre de manera comprometida a los ciudadanos en el ejercicio de la administración pública, estableciendo vínculos de cooperación con la ciudadanía, las empresas, los organismos no gubernamentales y otros agentes, así como entre los propios órganos de la administración. Seguidamente desarrollaremos este conversatorio y le doy el uso de la palabra a la compañera Susana, quien indicará algunas referencias de las vías citadas en la rúbrica, mencionará aspectos o temas tratados respecto a la corrupción en la gestión pública. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Susana Segura y continuando con lo manifestado por la compañera Adriana, a partir del análisis de los artículos de la rúbrica de la unidad 3, referentes a los autores que se han pronunciado sobre el tema, podemos decir en palabras de la autora Gleidy Alexandra Orrego, Jairo Fernando Niño y Zaida María Cardona de la Uniminuto, en su artículo sobre la aproximación reflexiva sobre la ética en el sector público en Colombia. Podemos partir de indicar que la política y el sector público tienen su condición de posibilidad de la capacidad de reflexión y elección de quienes ejercen funciones gubernamentales, entendida como una ruta o construcción de transitar y configurar virtudes de las actuaciones y cualidades de quienes están buscando un bien o un objetivo común para esa sociedad. Por su parte, la USAID en el año 2006 ha manifestado que busca a partir de la consolidación de un sistema de normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento y la conducta del hombre, es decir, los principios y valores que todo hombre público debe tener. Como parte de los principios éticos en el ejercicio de la función pública se puede destacar, en palabras de los autores que he mencionado, el interés general prevalece sobre el interés particular, es imperativo de la función pública el cuidado
de la vida en todas sus formas, los bienes públicos son sagrados, la función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía, administrar los recursos públicos de forma óptima, eficiente y efectiva. Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que lo afecten, dando como una continuidad o a lo que ya ha enunciado mi compañera Adriana Cardona como parte de los principios de la ética. Desde el punto de vista de la constitución política, lo refieren los autores en mención, desde lo axiológico se define que Colombia es un Estado social de derecho a partir del reconocimiento de derechos modernos cuya base es ética y moral, en la medida que ordena las actuaciones del Estado y a los ciudadanos tiene unos límites, conductas ideológicas y socioculturales de lo individual y colectivo como independiente lo uno de lo otro. Asimismo, la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno llevada a cabo en el 2003 incluyó en su declaración de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, una resolución en que los altos mandatarios de los 21 países miembros o asistentes expresaron su compromiso para avanzar en la profesionalización de la función pública de los países de la región y respaldaron lo que pasaría a llamarse la Carta Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado. También tomando en consideración y citando al autor Emilio Melquiades Zabaleta Cabrera de la Universidad de Perú, en su artículo sobre la corrupción en la administración pública y su impacto en el desarrollo político, económico y social, hago referencia a lo que indica el autor, que quienes ingresan a laboral para el Estado deben tener esa vocación de servicio y su interés o su prevalencia debe ser el bien común. De los intereses de quien más lo necesita. Las manifestaciones más frecuentes de esa corrupción son los sobornos propios o beneficios para acceder a situaciones que comprometen a la ética, comprometen a las instituciones públicas. En palabras del autor colombiano Javier Enrique de la Hoz Mercado de la ESAP, define la corrupción como una manifestación social y económica porque se presenta en las relaciones humanas y es promovida por intereses personales o propios de dos o más particulares, donde por lo menos uno de estos es un funcionario público. La corrupción origina consecuencias devastadoras para la gestión pública, socava la credibilidad y obstruye el cumplimiento de los fines del Estado que persiguen las instituciones públicas, dificulta el acceso igualitario a bienes y servicios esenciales, afecta la vida, la salud, los derechos y conlleva a que se agraven o se acentúen situaciones de pobreza extrema, poblaciones vulnerables y afectaciones generales en el mundo. Le agradecemos la intervención a Susana, a nuestra compañera, donde nos recuerda autores tan destacados, y continuamos con la intervención de la compañera Carol Paola, mediante el cual nos explicará los efectos sociales de la corrupción en la gestión pública y también los efectos económicos de la corrupción en la gestión pública. Bueno, muy buenas tardes. En este mismo orden de ideas puedo decir que la corrupción, los efectos de la corrupción son un reflejo de la sociedad actual, ya que la misma vive en condiciones de desigualdad social que dificulta el avance y desarrollo social, no solamente el desarrollo social, sino también el económico. El fenómeno de la corrupción irrumpe en el avance de las comunidades de todo un país. La corrupción no es un fenómeno reciente. Por tanto, no debemos desconocer el impacto negativo que tienen todas las esferas sociales y económicas. No solamente quiebra las apuestas sociales, sino que también pone en peligro la economía de un Estado social de derechos que impulsa el desarrollo socioeconómico. Yéndonos desde la corrupción en la gestión pública, se puede definir como el abuso del poder que tienen algunos servidores públicos que incumplen las leyes y normas establecidas por la Constitución Política de Colombia de 1991. Y la función pública es la función de gestores que regula los deberes de un servidor público. Hablando un poco de los deberes del servidor público, podemos decir que éste debe cumplir y hacer cumplir las leyes. Además, debe cumplir con diligencia, eficiencia, imparcialidad del servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto o omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial. Este servidor
debe proveer y ejecutar políticas públicas que satisfagan las necesidades del colectivo. La administración pública es la encargada, como conocemos, de administrar estos recursos públicos, pero también es la encargada de visualizar con transparencia y legalidad estos recursos. Dicho esto, se entiende que la gestión pública es fundamental para el crecimiento social y económico de todo un país. Sin embargo, la corrupción es una piedra en el desarrollo de la sociedad, ya que ésta sustrae los recursos del Estado para fines personales o particulares, promoviendo la inequidad, la violencia, ineficiencia, pobreza y inestabilidad, y con ello el deterioro de un país. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Carol, por su intervención. Es absolutamente claro sus aportes sobre los efectos sociales de la corrupción en la gestión pública y tales efectos permean toda la base de la sociedad. Seguidamente le damos el paso a nuestro compañero Ketlin Andrés, quien abordará el tema y explicará con respecto a qué efectos políticos en la corrupción en la gestión pública. Primero, indicarles que la corrupción es uno de los problemas más graves y persistentes que enfrenta la gestión pública a nivel mundial. Sus efectos son devastadores y multifacéticos, afectando no solo a la eficacia de la administración, sino también al desarrollo económico y también asimismo a la legitimidad del Estado y la estabilidad de los sistemas políticos. Voy a hablarles brevemente de cómo la corrupción socava la legitimidad del Estado y sus instituciones y debilita la democracia y distorsiona también las instituciones políticas. Genera ineficiencia administrativa, excava la desigualdad social y frena el desarrollo económico y social. Además, voy a hablarles también un poco de cómo prevenir y combatir estas medidas. La corrupción socava la legitimidad del Estado y sus instituciones, debilitando la confianza de las y los ciudadanos en el gobierno y en la administración pública. Los actos de corrupción generan una percepción de injusticia e ineficiencia, lo cual mina la autoridad y la credibilidad del Estado y sus instituciones. Cuando los ciudadanos y ciudadanas perciben que sus líderes y sus funcionarios que están involucrados en actividades corruptas, la confianza en el gobierno disminuye y drásticamente esto crea un círculo vicioso en que socava la desconfianza en la ciudadanía en las instituciones y alienta así aún más la corrupción, lo que incrementa a su vez la deslegitimación del Estado. La corrupción afecta negativamente el funcionamiento de la democracia. Los procesos electorales pueden verse comprometidos cuando el dinero de orígenes corruptos influyen en las campañas políticas, llevando a elecciones de candidatos, no por sus méritos, sino por sus capacidades para comprar votos o hacer favores políticos. En este sentido, perpetúa un ciclo de corrupción y falta de representatividad donde los intereses particulares prevalecen sobre el bien común. La legitimidad de los procesos democráticos se ven erosionados, lo que lleva a la apatía y la desconfianza de las ciudadanas y los ciudadanos en el Estado o en la participación política. El impacto en las políticas públicas también tiene un efecto prevalente, dado que en la formulación y ejecución de las políticas públicas, estas se ven distorsionadas por la corrupción. Las decisiones no se toman en función del bien común, sino de los intereses particulares de aquellos involucrados en prácticas corruptas. Esto resulta en políticas ineficientes y en la mala asignación de recursos, perjudicando el desarrollo y así exacerbando la injusticia social. La corrupción en la gestión pública puede llevar a la no implementación de proyectos innecesarios y la baja prioridad, mientras que las verdaderas necesidades de la población quedan desatendidas o no enfocadas. Así también mismo se genera una ineficiencia o ineficacia administrativa. La corrupción lleva dentro del ejercicio de la gestión pública, también lleva un ejercicio de ineficiencia de los recursos destinados a proyectos de desarrollo y a los servicios públicos. Esto desvía o se van hacia intereses privados, lo que reduce la cantidad de bienes y servicios afectando a la ciudadanía y a la población más necesitada. Además, la burocracia se vuelve aún más lenta, complicada debido a los sobornos y a la necesidad de cumplir con intereses particulares en lugar de procedimientos establecidos. La ineficiencia administrativa no solo retrasa el proceso
sino que también desalienta la inversión y la participación ciudadana en los asuntos públicos. Entre más corrupción, menos participación. Y por último, esto también socava o aumenta las desigualdades sociales. La corrupción socava las desigualdades sociales. Asimismo, también es una fuente de derroche de recursos públicos, los cuales deberían ser utilizados en programas sociales, así como infraestructura. Estos son desviados, afectando principalmente a las personas de menores ingresos o a las poblaciones más perjudicadas o a las poblaciones de ciclos de pobreza mucho más enfáticos. La corrupción perpetúa un sistema en el que no solo los más privilegiados pueden acceder a los servicios y a las oportunidades del Estado, mientras que los más vulnerables quedan marginados. Esto aumenta la desigualdad, socava la cohesión social y puede llevar a un aumento de violencia y criminalidad. Eso, aquí ya hablándoles un poco más informalmente, eso generalmente es lo que pasa en Colombia. Para nosotros poder lograr una mayor igualdad y sobre todo disminuir las violencias, es necesario disminuir los índices de corrupción. Y eso se parte también dentro del marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos y los subsistemas, existe el Sistema de Gestión Pública y Prevención de la Corrupción. Muchas gracias. Compañero Ketrin, muchas gracias. Podemos ya dejar de compartir las diapositivas, es tan amable. Y quería decirle que estoy totalmente de acuerdo con el compañero cuando afirma que la corrupción socava la legitimidad del Estado y debilita a las instituciones políticas. Es absolutamente cierto, estoy de acuerdo con ello. Me indicaba Susana que quería hacer una última intervención, ya para finalizar nuestro conversatorio. Sí, en palabras del autor que analicé, el doctor Emilio Melquiades, y su análisis de la corrupción en la administración pública y los efectos que tiene en los gobiernos, pues su análisis era para los gobiernos peruanos, pero también refería a todos los gobiernos de Latinoamérica. Y como va a modo de cierre y conclusión, el fenómeno de la corrupción tiene impacto en lo político, lo económico y lo social, como lo han mencionado mis compañeros. En lo político podemos resumir o concluir que termina en crisis de la ética y valores, falta de una construcción partidaria, distorsión en las políticas, surgen las contrataciones del Estado, generan la falta de transparencia, de la rendición de cuentas y de la deslegitimación del Estado con autoridades implicadas en delitos de corrupción. Asimismo, de lo económico y cerrando también lo que mencionaba mi compañera Carol, tiene efecto perjudicial en los ingresos fiscales, las inversiones, la recolección, el recaudo de los impuestos, los niveles de productividad, el débil sistema de control y fiscalización de recursos, genera desigualdad, incrementa la pobreza y la grave crisis y genera crisis de gobernabilidad, como ha ocurrido en muchos de nuestros gobiernos de Latinoamérica. Y en lo social, pues por encima de todo, y como lo mencionaba Ketlin, vulnera los derechos humanos de las personas, afecta la salud pública, el acceso igualitario, que es lo que se busca, de los bienes y servicios de todos, crea un ambiente antidemocrático, inseguridad y ausencia de valores que deslegitima pues, la función de ese gobierno. Gracias, Susana. También le agradezco la comparecencia a los intervinientes al presente conversatorio. Esperamos que con estas pequeñas intervenciones se haya podido abordar de manera clara y precisa cuáles son los efectos de la corrupción en la gestión pública. Que estén muy bien, que tengan excelente resto de tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego. Luego.